El tema de hoy, hermanos, que pues elegí, ¿verdad? Que elegí o que Dios, ¿verdad?, pone en el corazón de cada uno de los que tenemos el privilegio, ¿verdad?, de hablar la palabra de Dios. Pues al parecer Dios pone en la mente de la persona qué es lo que deba de hablar. Y bueno, que así sea, que el Señor pues dirija con su Espíritu Santo, ¿verdad?, las palabras que se han de hablar hoy en esta tarde. Bueno, son las 7:15, hermanos. Voy a tratar de ser breve, pero sin embargo es corto el tiempo, ¿verdad? Así que pues les voy a invitar a todos a que pongamos atención y también a que me ayuden con los textos que se han de leer. Vamos a ver el tema, hermanos, el respeto a los mayores. ¿Ok? El respeto a los mayores. ¿A quién se debe de respetar? ¿A los mayores o a los menores? Bueno, a todos. Dice que Bueno, de las caras. Bien, fíjense nada más por cómo son las cosas, ¿no? Porque eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí. Si nosotros decimos que únicamente a los mayores, pues estaríamos mal, ¿verdad? Se tiene que respetar a todos. Pero hay una ordenanza donde la persona está obligada a respetar a los mayores. Sí, estamos obligados a respetar a los mayores. Fíjense, vamos a ver, hermanos, Levítico 19:32, versículo tan conocido. Y ya en cuanto a, pues, al respeto, ¿verdad? Vamos a ir enseñándonos, ¿verdad?, que hay diferentes clases de respeto. Pero pues vamos a iniciar con que es el respeto a los mayores. Ahora fíjense. ¿Quiere que lo lea, mi hermano? Sí, por favor, hermanos, ya lo tienen, adelante. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Amén, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que hay que, pues, analizar en el texto. Dice, delante de las canas te levantarás. ¿A qué se refiere que delante de las canas te levantarás, verdad? Bueno, cuando se habla de canas, ¿verdad?, pues se habla de un anciano, porque hay unos jovencitos de 12 años, ¿verdad?, que están bien canosos. Ya me ha tocado unos que otros, ¿verdad? Lo bueno que hay muchos que no, pero muchos sí, ya tienen canas a los 12, 13 años. Entonces, sin duda, hermanos, pues no se refiere a la cana, sino se refiere a la edad, ¿verdad?, a la solución de la edad. Y bueno, ¿cómo nos vamos a levantar? ¿Cómo nos vamos a levantar delante de las canas, verdad? A ver, ¿en qué momento me tengo que levantar delante del anciano? A ver, un ejemplo así palpable. Por ejemplo, ¿cuándo me tengo que levantar? ¿Cuándo se tiene que levantar ustedes delante del anciano? Pues cuando lo vemos y lo saludamos, cuando lo vemos haciendo algo y nosotros podemos ayudar. Ok, muy bien. Darle el asiento. Sí, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Estamos uno sentado, ¿verdad?, en el autobús, y se ve mucho, ¿no?, esto dentro de la sociedad. Está un anciano y entonces se tiene uno que parar para cederle el lugar al anciano. Y sobre el anciano y una mujer embarazada, ¿quién tiene prioridad? Que dicen que también a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Pues prioridad, según la palabra de Dios, el anciano tiene la prioridad, ¿sí? Porque ahí está el mandamiento, ahí está, y uno tiene que identificar, ¿sí?, cuáles son los mandamientos de Dios y a eso apegarse.
También, hermanos, cuando nos saludan, un anciano, ¿verdad? Cuando un ancianito llega y nos saluda, yo fíjese que eso lo llegué a ver pues, en los pueblitos, ¿verdad? Cuando los ancianos se acercaban a saludar a los borrachos, fíjense. Yo les llamo borrachos, ¿no? Eran personas que vivían ahí en el pueblo, pero estaban ahí en la cantina, ahí en la cantinita del pueblo. Y se acercaban, de repente llegaban los ancianitos y saludaban a las personas que estaban ahí tomando y se paraban. Estos que estaban tomando, o sea que son gentiles, ¿verdad? Pero fíjese cómo inclusive su cultura de ellos, ¿verdad? Pues se apega a lo que está escrito en la palabra de Dios. O quizás eso se lo transmitieron sus padres, ¿verdad? A estas personas y pues lo aprendieron. Entonces hay buenos principios en la gente también, que no conoce, digamos, la palabra de Dios, pero que conoce estos principios, ¿verdad? De respeto. Otro más, dice, digamos el 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Honrar el rostro del anciano, hermanos, es que la persona no hable mal del anciano, que no nos expresemos de una manera pues mal de un anciano, ¿sí? Que digamos pues que hablemos mal de una persona, ¿verdad? Y bueno, ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Que no quisiera mencionarlos, pero si una persona es anciana de edad, tendríamos nosotros que tener mucho cuidado de no hablar mal en contra de esa persona, como decirle descalificativos, ¿no? Como el viejito. Bueno, el viejito todavía pasa, ¿verdad? Pero ustedes saben que hay otras palabras, ¿no? Hay muchas que son palabras, hermanos, que sirven para, pues, denostar el título del anciano, para ofender, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, pues va en contra de la palabra de Dios, todo ese tipo de comportamientos. ¿Y qué más no vemos en el mundo, verdad? En el mundo hemos llegado a ver, inclusive hay quienes se pelean con los ancianos a golpes, y pues los ancianitos, pues ya al no tener la fuerza, pues los noquean, ¿sí? De un golpe los tiran, un golpecito pequeño que le dan a un anciano, pues se cae al suelo, ¿verdad? Y estos comportamientos pues se ven en el mundo y que pues no son la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice, y de tu Dios tendrás temor, ¿verdad? De tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Entonces cuando dice la palabra de tu Dios tendrás temor, es que ¿cuándo hay que honrar al anciano? ¿Cuando el anciano se lo gana o cuando no se lo gana? Cuando hay temor de Dios. ¿Sí? Bueno, cuando hay temor de Dios, claro, ¿verdad que sí? Cuando hay temor de Dios, pero eso no depende del anciano, si el anciano se gana el respeto o no se lo gana, ¿verdad? Eso no es como el mandamiento del padre: honrarás a tu padre y a tu madre. Aunque el papá bien se gane el respeto, ¿verdad? O no se lo gane, porque también pues hay papás que no se ganan el respeto, la verdad, pero no importando si ganan el respeto o no se lo ganan, la persona está obligada a honrar a sus padres, ¿verdad? Está obligada por la palabra de Dios a honrarlos y a respetarlos. Entonces este es el primer texto, hermanos. En este texto, hermanos, entran también muchas veces nuestros padres, porque nuestros padres a veces son ancianos ya, ¿verdad? ¿A qué edad se considera un anciano? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿De cuánto? De los 70 en adelante. ¿60? ¿70? ¿Y usted, quién dice usted, hermano? Yo digo. Pues según como catalogan la tercera edad de 60 años para La arriba. Biblia Pero usted dijo de 60 y la hermana dice 70.
¿verdad? Fíjense que esas dos, hermanos, si ustedes le preguntan a una persona, a cualquier persona, llegan a una encuesta, ¿a qué edad consideran a un anciano? Esas dos son las dos respuestas. Unos dicen a 60 y otros a 70. Sí, algunas personas dicen que un anciano se considera a los 60 años y otros a los 70. O sea, hay dos opiniones mayoritarias en las personas. ¿Sí? Yo quería corroborar eso aquí y así es. Sí, hermano. Hermanito, yo trabajo en un asilo de ancianos y la mayoría de personas que llegan a vivir ahí ya son pasados de los 67 a 70 años. ¿Verdad? Entonces, porque fíjense, hasta el gobierno, ¿no? Cuando hacen el retiro, es a los 65. ¿Sí se dan cuenta? Que está ese margen de 10 años. Entonces, ese es digamos, el punto, ¿verdad? Cuando se consideran ancianos, entonces se debe de entender que es de los 60 en adelante, porque la mayoría de opiniones oscilan en esas dos edades. ¿Sí? Entonces, hermanos, pero sin embargo, el tema, hermanos, que yo les dije cómo se llamaba, ¿el respeto a quién? El respeto. A los mayores, ¿no? Empezando primeramente con los ancianos, pero también, hermanos, con los mayores, porque una persona también debe respetar a sus mayores. Por ejemplo, en cuanto a los hermanos, ¿verdad? A los hermanos que son mayores, el hermano mayor, ¿se le debe de respetar al hermano mayor con un grado mayor que los demás hermanos o son iguales todos? Aquí somos iguales, ¿no? Y hay hermanos que han dicho, a mí me tienes que respetar porque soy mayor que tú con un año. ¿Sí? Alguno por ahí decía, me decía una persona, soy mayor que tú con un día, decía, ¿verdad? Pero en realidad se les debe respetar a los mayores hermanos, a los hermanos mayores también se les debe de respetar, se les debe dar un respeto a ellos. Muchas veces, fíjense que se acostumbraba, ¿verdad? Mal o bien, que los hermanos mayores llevaban una carga sobre sus hermanitos menores. ¿Sí? Que los hermanos mayores muchas veces cargaron a sus hermanitos cuando estaban bebés, les dieron su mamila, estaban llorando, los atendieron, hasta en algunos casos hasta los cambiaban de sus pañales, ¿verdad? Y en otros casos muchos hermanos mayores trabajaron para mantener o para ayudar en la economía de la casa de sus padres, ¿verdad? Y por causa de eso, hermanos, el hermano mayor o los hermanos mayores se deben de respetar. También se les debe demostrar respeto, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? No le estoy diciendo que pues de repente, pues entre hermanos siempre hay conflictos, ¿verdad? Siempre hay discusiones, pero la persona lo tiene que tener presente, lo debe de saber, no lo debe de ignorar, ¿sí? Tenemos que tenerlo en cuenta siempre en nuestra vida. Ok, vamos a pasar a otra clase de mayores, hermanos. Éxodo 22, 28. Sí, adelante, hermano. Dice así: no denostarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Amén. Nada más así dice, ¿verdad? Sí. Dice, no denostarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Qué significa la palabra denostar? Injuriar. Injuriar o hablar muy mal, no es hablar mal, es hablar muy mal de una persona, ¿sí? Esa es la palabra denostar. Cuando se denosta a alguien es cuando con tus palabras maltratas en exceso a una persona, ¿sí? E injuriar también es
con la boca, ¿sí? Con la boca, con tus palabras, le dices una mala palabra, así. Entonces está prohibido, hermanos, que una persona, por ejemplo, a un presidente o a un rey cuando te vas, hermanos, en los tiempos de antes, ¿verdad? En los tiempos pues en los tiempos bíblicos y aún después, ¿verdad? Aquel que llegaba a decir una palabra en contra del rey, hacer una acción en contra del rey, pena capital, hermanos, ¿sí? O azotes. Era muy, muy penado esto. Pero dentro ya de la palabra de Dios, hermanos, Dios dice: no vas a maltratar al príncipe de tu pueblo, es decir, a tu rey. No lo vas a injuriar, no lo vas a maldecir. Y no tan solamente al rey, sino también a los jueces, ¿sí? Que los jueces pues están abajo del rey, ¿verdad? Es el poder judicial. Y no se les debe de maldecir también. Y fíjense que aunque a veces pues hay corrupción, ¿no? Una persona podría decir: no, pues este juez no juzgó bien mi caso y estoy muy enojado y pues sí lo voy a maldecir porque no juzgaron bien, o cualquier cosa, ¿no? Que una persona pues vea que el juez hizo mal, ¿verdad? Y no se debe de hacer eso, hermanos. Está prohibido por la palabra de Dios. Entonces, muchas veces por eso, aquí caemos en muchos errores, hermanos. Nosotros como seres humanos, no sé, eso nosotros se lo debemos de dejar a los gentiles. Por ejemplo, a veces hablan mal de los gobernantes que quedan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues la gente habla mal de ellos, porque pues también ellos a veces hablan cosas, ¿verdad? Que dicen cosas que no tienen que decir, ¿verdad? Y muchas cosas, pero la palabra de Dios nos dice que eso se lo dejemos al mundo, hermanos, ¿sí? Que eso se lo dejemos a los gentiles. Si ellos quieren maldecir a un príncipe, a un presidente, pues está en ellos. Pero nosotros, hermanos, no deberíamos nosotros de maldecir a un presidente, ¿sí? No debemos de hacerlo porque exactamente, ¿verdad? Dios pone reyes y quita los reyes. Y Dios pone, inclusive porque ya para estos cargos, hermanos, no crean que no está la mano de Dios en todo esto, ¿verdad? En todo esto de los presidentes y de los reyes de la tierra, de los gobernantes, hermanos, está la mano de Dios, a quien Dios decide. Y también está que dice que el corazón del rey está en la mano de Dios, ¿no? Que a donde él quiera lo inclina, si Dios quiere. O sea que un presidente no tiene un libre albedrío así, que él puede hacer lo que él quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que depende de sus decisiones. Entonces, al contrario, ¿qué es lo que nos manda la palabra de Dios a nosotros? Y además de respetarlos, a orar por ellos, ¿sí? Que tenemos que orar para que Dios, dice que por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, es decir, para que esas personas tengan una dirección de Dios y que no hagan cosas pues que nos van a perjudicar, ¿verdad? Entonces estamos en las manos de Dios. Entonces hay que orar por ese tipo de personas que están en estos puestos, en estos cargos, y estos también son mayores a nosotros, hermanos, ¿sí? También a eso se refiere ya Apocalipsis, cuando dice: y vi delante del trono, ¿quiénes? Los chicos y los grandes, chicos y grandes, ¿verdad? Es decir, chicos se refiere, hermanos, pues a la gente del pueblo, y los grandes, pues a los gobernantes, ¿verdad? A la gente que de alguna manera se considera como gente más grande, más poderosa, ¿verdad? Entonces,
ya vamos viendo esto, hermanos. ¿A quién más tenemos que respetar? A nuestros papás, ¿verdad? A nuestros padres. Muchas veces, pues a nosotros, hermanos, ¿quién no cae en estos errores en cuanto a los padres? Decía allá ahora la velada esa que tenían nuestros hermanos, ¿verdad? Este hermano que estaba allá parecía Raúl, que vino el sábado pasado. Raúl Irving, ¿verdad? Dice, estaba ya contando y decía, a ver, ¿quién le gritó a sus papás en esta semana? ¿Quién les obedeció? No, algo así, que quién les había gritado, no sé, me acuerdo cómo fue el asunto, pero algo así, ¿verdad? Y pues, pues algunos sí, hermanos, ¿no? Yo me sorprendí, digo que algunos sí levantan las manos, pues que reconocen su falta, ¿no? Sí, la verdad, pues yo fui. Y otros quizás por su personalidad, no porque sean mentirosos, sino por su personalidad. Hay gente que no nos gusta exhibirnos así en público, no nos gusta eso. Y así yo soy de esos, no me gusta, ahora sí que no me gusta exhibir mi vida privada, ¿verdad? Pero hay jóvenes que sí, ¿no? Yo digo, sí, la verdad, yo sí lo hice. Y también se respeta, ¿no? Pero a lo que me refiero, hermanos, y vamos a esto, que quien como hijos hemos cometido este tipo de errores, ¿verdad? De gritarle a nuestros padres, inclusive de regañarlos, ¿no? El hijo regañando al padre, ¿sí? O a la madre, pensando que está permitido, no está permitido. Y vean lo que dice, hermano, precisamente, 1 Timoteo 5:1, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ver. 1 Timoteo 5:1. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Ahí nada más. Aquí hay dos cosas. Primeramente, a un anciano. ¿Los ancianos son perfectos, hermanos? No, también se equivocan. Sí, aunque sean ancianos. Y hay ancianos, hermanos. También lo que dice el hermano. Hay ancianos con sabiduría que no los vas a poder reprender. ¿Por qué? Porque tienen sabiduría, hermanos. Tienen sabiduría y son educados, se conducen bien. Nunca los vas a poder reprender, porque y aparte que ni nos toca reprenderlos, pero si te llegara a tocar, ¿verdad? En el caso del apóstol Timoteo, pero también en algún caso de nosotros que veamos una mala conducta, por ejemplo, de nuestro padre, ¿cuál es la manera que nos da la palabra de Dios? Dice que la persona hable con su padre como aconsejándole, ¿sí? Como aconsejándolo. Y ahí es cuando, como un hijo le va a decir a su padre, oye papá, estás haciendo algo malo. Pues tiene que buscar las palabras, ¿verdad? Suaves, adecuadas y pues que el padre no sienta que hay un rigor, ¿verdad? Que hay un rigor, y bueno, para eso pues hermanos, pienso que ahí debe entrar la sabiduría y el entendimiento de cada uno, de ver cómo le voy a hablar a mi padre, ¿verdad? Sin regañarlo, porque la persona no puede regañar a sus papás, no puede regañar ni a su mamá, ni puede regañar a su papá. No puede hacer eso, hermanos. Y sí lo puede hacer, pero no está permitido por la palabra de Dios, es un pecado. Eso es lo que se considera como pecado, transgresión a los mandamientos de Dios. Y pues ahí, hermanos, yo les comentaba, ¿no? Quienes pues no hemos caído en esos errores, y hay unos que inclusive, hermanos, pues hasta les gritan, los maldicen, ¿no? Y ya casi les quieren hasta pegar, ¿no? Y ahí, no, pues así está el asunto, y eso, hermanos, pues reprobado, ¿verdad? Sí, si se dejan, papás sí les pegan. Hermano, no, decía un papá, ¿no? Como decía, oye, dice, tú le pegas a tu hijo,
Y aquí, ya en Estados Unidos no se le puede pegar a los hijos, ¿verdad? ¿O sí se puede? No les voy a aconsejar que le peguen, hermano, porque si llaman al 911, pues se van a querer llevárselos a la cárcel, hermanos. Pero les voy a decir una cosa, hermanos. Pero de que el hijo no puede, ¿verdad? No debe de intentar golpear a sus padres, ¿verdad? O a su madre o a su padre, pues está, hermanos, muy, muy penado por la palabra de Dios que alguien haga eso, ¿verdad? Maldecirlos con palabras o con gritos, pues no. Bueno, por la ley, ¿verdad? Pero yo les comentaba acerca de los hijos, ¿verdad? Que serían los hijos los que tienen que regañar a los padres, ¿no? ¿Verdad? Los padres que tienen que regañar a los hijos, ¿verdad? No al revés. Entonces, sí, me equivoqué, al revés lo dije. Entonces, pues eso, hermanos, que nosotros tenemos que pues enseñarle eso a nuestros hijos, ¿verdad? Pues también no hay que permitir también si nuestros hijos pues nos gritan o digamos que de una manera nos quieren maltratar. El padre tiene el derecho de corregir. ¿Y saben cómo es el asunto? Es así. Si un hijo le está faltando el respeto a su madre o una hija, ¿quién es el que tiene que defender a la madre? El esposo. No tiene que decir, ahí ya pues a ver cómo se las arregla, ¿no? No. El esposo tiene que defender a la madre y corregir a sus hijos. Decirle, no, a tu mamá no le vas a gritar, ¿verdad? Ni le estás hablando de esa manera. Y al revés también. Cuando los hijos se ponen en contra del padre y le contestan de una manera agresiva al padre, de una manera que no es correcta, la mamá no tiene que solapar eso. Sí, tiene que reprender, porque esa es la manera. Porque uno también puede decir, pues a mí no me vas a estar hablando así, ¿verdad? A mí no me vas a estar hablando así y a mí me vas a respetar. Pero cuando tiene más efecto, hermanos, la reprensión es cuando se hace como les estoy comentando, ¿verdad? Ok. Seguimos adelante, hermanos. Y ya vimos, ¿verdad? Que entonces a un anciano, también si vemos que un ancianito, hermanos, o una persona anciana, una persona grande, está haciendo un error, hermanos, ¿cómo hay que corregirlo? Pues con buenas palabras, con palabras suaves, con palabras que hay que ¿por qué? Porque él es una persona grande y las personas grandes, hermanos, esperan que el mundo las respete, ¿sí? Eso es lo que espera una persona grande de edad. No espera que la gente pues los rebaje, los haga sentir mal. No, la persona grande, hermanos, espera que el mundo o la juventud, la gente menor, los respete. Y eso, hermanos, también se vuelven como niños, exactamente. Y entonces, hermanos, hay que tener ese cuidado. Ahora, hay otra clase de ancianos, ¿ok? Vamos a ver. Primera de Pedro 5:5. Otra clase de ancianos. ¿Leo? Sí, hermano, 5:5 me parece. Dice así: igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Entonces aquí dice, hermanos, los mancebos, los jóvenes,
se sujeten a los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos, hermanos? En este caso, bueno, en el caso, hermanos, pues, aquí aplicaría en dos sentidos, ¿verdad? Los ancianos de edad, que son los que tienen más experiencia, sí, los padres, ¿verdad? Pero también, hermanos, está hablando de los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Hermano, no, bueno, sí también. Es el ministerio, hermanos. El ministerio de la iglesia, ¿sí? Son los ministros. Por eso de los ministros se tiene que exigir, hermanos, bueno, aparte de que se tiene que exigir, ¿verdad? También nosotros nos tenemos que exigir el respeto hacia ellos. Y tienen una gran responsabilidad. Y tenemos, entonces, el ministerio, hermanos, debe, hermanos, de comportarse como ancianos. Porque los ancianos, hermanos, y los ministros, o los ministerios, hermanos, son los que deciden qué es lo que se hace o no se hace en la iglesia. ¿Sí? Todo lo que se hace porque el ministerio lo permite que se haga. ¿Sí? Todo, hermanos. Entonces, pues hay que, en esa parte, hermanos, hay que sujetarse a ellos con humildad, ¿verdad? Porque dice que, porque Dios resiste a los soberbios, y la gracia no le gustan a Dios los soberbios, ¿sí? Los soberbios a Dios no le caen bien los soberbios, ¿ok? Y pues la soberbia, hermanos, pues se echa de ver, ¿sí, mis hermanos? Se echa de ver bastante fácil cuando alguien tiene soberbia en su personalidad. Bueno, y entonces, pues hay que ver, hermanos, cómo sujetarnos a los ancianos. Hechos 14, 23, 25, ahora vamos a ver esto, para que veamos que estos ancianos sí son los Hechos 14, 23 al 25. Dice así: y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Ahí nada más, hermano. Gracias. Hoy es el 25, ¿verdad? Sí. Oh, entonces sí, hermana, disculpe. Dice: Sí, y pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Ok, gracias, hermana. Entonces, vean aquí, hermanos, que son ancianos los que se constituyen en las iglesias, ¿no? En cada iglesia tiene que haber ancianos. En cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron ¿cómo dice? Al Señor, ¿verdad? En el cual habían creído. Dice, fíjense, hermanos, con oración y con ayunos los encomendaron al Señor. Hay veces, hermanos, que esta clase quizás de ancianos nos hace falta en la iglesia, ¿verdad? O nos hace falta quizás orar por ellos y ayunar por ellos, ¿no? Y bueno, yo no me cuento, hermanos, porque para empezar no tengo la edad, pero si nosotros estamos sirviendo en el ministerio, hermanos, pues se debería entender como que también, ¿no? Tendríamos que ser ancianos o los predicadores. Hace rato mencionaba el hermano Juan, ¿verdad? Que ya, aparte de que pasa de los 60, hermano. ¿Sí pasa de los 60, hermano? Sí, aparte de eso, pues es predicador. Entonces, y no tan solo él, ¿verdad? Sino también aquí tenemos a más hermanos predicadores, que deberíamos de tomar digamos ese. Yo la verdad hasta me da pena, ¿no? Yo me siento que todavía no llego a ser anciano, pero
pero sí, sí tenemos que ver, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, de que oraron por esos ancianos, ¿verdad? Y los pusieron en ayuno para encomendarlos a Dios, para que Dios los ayude, ¿verdad? Para que Dios ayude a lo que los pusieron, ¿verdad? En la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Y eso se debe de hacer, ¿verdad? Pero el punto aquí es, ¿verdad? Que el anciano, hermanos, parece ser como que tiene un peso sobre sus espaldas, porque dice la palabra que eran ancianos, ¿verdad? Y precisamente eligieron ancianos para que llevaran la iglesia, ¿verdad? Para que le predicaran a la iglesia, para que vieran por la iglesia. Bueno, pues que el Señor, hermanos, realmente aquí al ministerio tanto local como ministerio general, ¿verdad? Pues nos dé esa dirección, ¿verdad? Del Espíritu de Dios para poder servir a la iglesia como tenemos que hacerlo. Pero sí, también, entonces estamos hablando del respeto a ellos, ¿verdad? Que haya una sujeción, pues que no haya una falta de respeto a los obreros, a los sean diáconos o ministros o obreros o laicos, lo que sea, ¿verdad? Que haya ese respeto hacia el ministerio, porque también inclusive a Timoteo, ¿no? Le dice al apóstol Pablo que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? También el que estaba puesto a cargo de una iglesia le dijo que no te tengan en poco, ¿verdad? Y que pues gánate ese lugar. Y así es, hermanos, pues no debemos de expresarnos mal también de los ministros ni de los obreros, diáconos, lo que sea, ¿verdad? Los que sirven al Señor, porque pues como que a Dios no le gusta eso, hermanos, que de por sí, para empezar, que no le gusta a Dios que nos expresemos mal de nadie, pero mucho menos de las personas que les sirven. Sí, exactamente, ¿verdad? De los ministros. Y hay veces que a la gente se le hace fácil, hermanos, a algunos hermanos se les hace fácil decirles, pues vaya, hasta sus nombramientos, ¿no? Los degradan. No sé si alguna vez les ha tocado escuchar ese tipo de cómo degradan algunos hermanos el nombramiento, ¿no? Al ministro, en vez de decirle ministro, le dicen ministrillo o ministril. Al diácono, diaconillo. Y yo, bueno, sí, ese tipo de comentarios, hermanos, están fuera de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, cualquiera que las haga, yo respeto a la persona que los hace, pero pues está reprobado. Bueno, no está reprobado, sí tiene un tache, hermanos, ahí, ¿verdad? Sí tiene un tache ahí, en cuanto al respeto, ¿verdad? No digo yo que no están reprobados, porque pues ya la reprobación es cuando ya definitivamente no pasaron, ¿verdad? Pero eso ya le corresponde a Dios. Pero sí hay una falta ahí, hermanos, en que a un ministro, un diácono o un obrero se le denoste de alguna manera. Claro, ¿verdad? Que también se debe de ganar el respeto. La persona debemos de respetar a todos, pero no debemos usar ese tipo de, digamos, de palabras, ¿verdad? Entonces, Hebreos 13:17, hermanos. Y ya casi terminamos, hermanos, no voy a dar mucha. Hebreos 13:17, este texto también ya muy conocido. Solo el 17. Sí, solamente eso. Dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No nos es útil, ¿verdad? No es. No nos es útil. Entonces,
pues hay que apoyar, hermanos, al ministerio local primeramente, ¿verdad? Porque yo digo local porque si no apoyamos al local, cuánto menos vamos a apoyar a otro ministerio general, ¿no? ¿Verdad? Pues por su casa empieza y hay que apoyar, hermanos, sea quien sea, ¿verdad? Que estemos pues tratando de hacer las cosas, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, ese apoyo se siente pues fácilmente, se echa de ver el apoyo, se echa de ver en quiénes son los que apoyan, pues, ¿verdad? Porque cuando no, ¿verdad? Hay ese apoyo, hermanos, al ministerio, no hay esa, digamos, esa sujeción, ese respeto, ¿verdad? De saber que las personas van a dar cuentas delante de Dios. Pues los obreros, hermanos, pues hay veces que pueden decir, ¿sabes qué? Dice que quejándose, ¿no? Que hay unos que se quejaban, o sea que hay quienes se pueden quejar. Decir, bueno, aquí, pues no sé, desanimarse, quejarse, sentirse apesadumbrados, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay una actitud en nosotros como iglesia, ¿verdad? Que no es digamos que no es de respeto hacia el ministerio, ni de apoyo. Bueno, y bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que sujetaos, 16, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, ¿verdad? Vamos a dar cuenta de todos y cada uno de ustedes, hermanos. El ministerio va a dar cuenta y Dios nos va a pedir cuentas de cada alma, ¿verdad? Y bueno, pues Daniel 7:9, hermanos, el libro del profeta Daniel, ya para ir cerrando, hermanos, y terminando con la idea. Daniel 7:9. Dice así. Ya lo tiene, hermana, gracias, hermano. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Amén. Bueno, entonces el anciano también es considerado, mis hermanos, pues el mismo Dios, ¿no? El mismo Dios es considerado un anciano. Pero este anciano, hermanos, no es como un ancianito que ya no puede caminar, ¿no? Que no tiene fuerzas, ¿no? Sino se le tiene que considerar anciano, hermanos, por la sabiduría que hay en él, ¿sí? Bueno, pues principalmente la sabiduría que hay en Dios, hermanos, ¿verdad? Y por eso ahí es donde se aprende, hermanos, que si una persona es sabia, que se dedique al estudio de la palabra de Dios y adquiera sabiduría, hermanos, entonces se le considera como anciano. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Entonces fíjense, una persona puede ser anciana de edad y no ser anciano en conocimiento, ¿sí? Entonces nada más tiene una parte, es anciano de edad, pero el conocimiento no es anciano. Hay muchos así, hermanos, ¿sí? Y nosotros, ¿y cómo nos podemos volver ancianos en el conocimiento, hermanos? Pues si la persona, hermanos, se dedica a estudiar. Por eso Dios nos da una vida, ¿sí? Tenemos toda una vida, y en esa vida, hermanos, que tenemos como 40, 50, 60 años, de que empezamos a ir avanzando con esa edad, tenemos que ir acumulando conocimiento de Dios, acumulando, para que cuando lleguemos ancianos, no tan solamente seamos ancianos de edad,
sino que también seamos ancianos en el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, que el Señor les bendiga a todos, hermanos, y paz a vosotros. Bien, mis hermanos, ya escuchamos, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios. Y hay un dicho, ¿verdad?, que dice: